Noticiero Pinos TV, un viaje por el fascinante mundo de la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el noticiario Colibrí del canal 6, con el tema del cambio climático. Transmitiendo desde el Estado de México, los saluda Denis Reynoso. Como invitados especiales tendremos a Ríos Manjarres Joana Jacqueline, Quixaman Escareño Ángel Adrián, Olamendi Reyes Giovanni, Rivera Cruz Bernardo y Pons García Cristian Javier. A continuación los dejo con mi compañero Giovanni. Hola compañera Carla. Desde el comienzo de los planetas, la interacción entre el Sol, la Luna, la atmósfera, la hidrosfera, la corteza y otros componentes planetarios ha sido constante y muy dinámica. El clima de un planeta nunca es estático. Al contrario, la interacción entre todos sus componentes conduce a diferentes épocas y periodos. Los cambios en las variables climáticas han permitido o restringido la existencia biológica de diferentes especies. A lo largo de la historia, el clima siempre ha sido uno de los factores decisivos del desarrollo de sistemas naturales y del desarrollo social. El cambio climático ha llevado al exceso de personas de agua, dulce, diversidad y hábitat de ciertas áreas y ciclos agrícolas. Los registros climáticos mundiales del siglo XX y XXI indican que el sistema climático global ha sufrido cambios importantes, especialmente los relacionados con las temperaturas medias del planeta. Durante el periodo de 1880 hasta el 2012, se observó un aumento promedio de 0,85 grados. El ritmo y duración de este calentamiento son mayores que cualquier otro momento del siglo pasado. Los últimos 30 años han sido el periodo más cálido desde 1850. La última evaluación científica del cambio climático global, publicada en el 2013 con el 95% de certeza, aseguró que las actividades humanas son la principal causa del calentamiento observado desde ciclos del 2020. Este capítulo presenta los componentes del sistema climático global, teniendo en cuenta diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, según sus diferentes escenarios de emisión. Se describen los factores relacionados con el cambio climático provocados por la actividad humana, los cambios observados y predicciones futuras. Continuamos. Objetivos. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático y el efecto invernadero. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Mejorar educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación en cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Informar y promover el cuidado del medio ambiente respecto a las acciones, cambios y actividades que realizamos en nuestro día a día. Cuidado al planeta, disminuyendo la contaminación de nuestro entorno como sociedad y sobre todo conocer su impacto radical. Continuamos con mi compañero Adrián. Ángel Adrián, yo les voy a dar la noticia de qué son los combustibles alternativos. Los combustibles alternativos son aquellos carburantes que fueron diseñados para reemplazar a los derivados del petróleo, que son los combustibles fósiles. A los combustibles nucleares, el petróleo no solo es muy contaminante, sino que también se ha vuelto cada vez más escaso, lo cual eleva su precio. Se cree que los combustibles alternativos son más económicos y menos perjudiciales para el medio ambiente, pero no siempre es así, por tratarse de carburantes nuevos. En muchos casos aún su desarrollo resulta costoso, además de que resta mucha investigación por delante. La búsqueda de este tipo de combustibles se inicia hace más de 150 años, cuando los combustibles fósiles comenzaron a reemplazar a la madera. ¿Cuáles son las ventajas? Menor emisión de CO2. Las energías alternativas ayudan a reducir el efecto invernadero, gracias a que prácticamente no emiten CO2. Este fue uno de los principales motivos por los que se comenzó a incursionar en este tipo de combustibles. En una forma de reciclar, para la producción de combustibles alternativos, muchas veces se utilizan excrementos de animales o basura. Son renovables, como se producen a partir de fuentes que son prácticamente inagotables, como materias agrícolas o ganaderas. Los combustibles alternativos pertenecen a la categoría de las energías renovables. Preservan las reservas de combustibles fósiles, gracias a que se valen de otros recursos naturales. Se limita el uso de combustibles como la gasolina. Esto es beneficioso para futuras generaciones, ya que van a contar con reservas de combustibles fósiles. Son biodegradables. Las energías alternativas son más limpias, no solo por las consecuencias negativas que puede generar un derrame de ellas, que son derrames que las
ocasionadas por un derrame de combustibles fósiles, sino también en el momento de quemarse, pues producen menos gases tóxicos que cuando se queman combustibles fósiles. Y aparte son económicos. La generación de combustibles alternativos es menos costosa que la de los combustibles fósiles, debido a que estos últimos escasean cada vez más, lo que los hace más costosos. Igualmente, la generación de combustibles alternativos tiene un costo que cada vez será menor mientras más avancen de los conocimientos y la tecnología respecto a su utilización. Así como existen ventajas, también existen desventajas, como por ejemplo contaminantes, impacto en la alimentación, la tala de árboles y agotamiento de los suelos. En cuanto a los contaminantes, si bien es cierto que estos combustibles se diseñaron con el fin de reducir la contaminación del medio ambiente, algunos aún tienen un impacto ambiental negativo, algunos a la hora de ser producidos, otros cuando se utilizan y otros en ambas etapas. En impacto en la alimentación, como se producen en muchos casos a partir de granos que se usan también como alimento, estos pueden generar un impacto en sus precios, así como se vuelve más caro para las personas y también para los animales. Por ejemplo, los chanchos se alimentan de soya, que se usa muchas veces como materia prima para producir combustibles alternativos. En cuanto a la tala de árboles, la deforestación puede ser uno de los efectos ocasionados por este tipo de combustibles. Esto trae aparejado consecuencias en la biodiversidad que se encuentra amenazada. Eso no solo afecta a las plantas o árboles, sino también a los animales que habitan en ellas. Y por último, el agotamiento de los suelos. La generación de combustibles alternativos puede repercutir negativamente en los suelos, agotando sus nutrientes y volviéndolos inútiles a futuro. ¿Cuáles son los combustibles alternativos? Existen diferentes tipos de combustibles alternativos que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos 150 años. Algunos son metanol, combustibles de la serie P, gas natural y electricidad. En cuanto al metanol, los especialistas estiman que si bien en la actualidad ya no se fabrican más automóviles que puedan ser alimentados con este combustible, se espera que puedan ser utilizados como fuente de hidrógeno en los futuros autos eléctricos. En cuanto a los combustibles de la serie P, se conoce bajo este nombre a la combinación de metiltetrahidrofurano, gas natural y etanol, que puede alimentar vehículos de combustibles flexibles. La mezcla se puede utilizar sola o añadirla en alguna cantidad de la gasolina. En cuanto al gas natural, se trata en realidad de varios gases que se pueden utilizar como combustible. Es una mezcla de metano, butano, etano y propano, que tiene en mayor proporción el metano. Es un material menos contaminante, más seguro y más renovable que los combustibles de origen fósil, aunque el metanol generado en la producción de gas natural genera efecto invernadero. Y por último, en cuanto a la electricidad, almacenada en una batería, la electricidad puede ser utilizada en lugar de combustibles fósiles para el funcionamiento de automóviles. En este caso, la energía se produce con una reacción electroquímica a partir de la combinación de oxígeno e hidrógeno, evitando la combustión y la contaminación. Hidrógeno. Al mezclarse con gas natural se produce un combustible alternativo que, como la electricidad, se puede utilizar para alimentar automóviles. El hidrógeno se utiliza para alimentar vehículos que poseen motores de combustión interna y para aquellos que cuenten con baterías eléctricas, siempre que el hidrógeno se use de forma pura y no combinando con otros combustibles. No emite contaminante alguno. Biodiesel. Este combustible se hace a partir de grasas naturales o aceites vegetales. Una de sus ventajas es que es biodegradable y no contamina. Además de ser un material seguro, el biodiesel se puede utilizar en aquellos vehículos que poseen materiales motoroles diésel. Bioetanol. Se utiliza de forma combustible alternativo más usado en la actualidad y de producción más sencilla por encontrarse en enormes cantidades. Se estima a partir de un futuro será una de las opciones más tenidas en cuenta porque se podrá abastecer la demanda.
Se lo suele producir a partir de maíz, caña de azúcar, remolacha o trigo. Existe una polémica mundial sobre el uso de bioetanol porque al ser producido a partir de una materia prima es también alimento de los seres vivos. Algunos especulan que los precios de los alimentos van a aumentar debido a que no serán suficientes para producir bioetanol y sostener una alimentación. También existe otra opción negativa porque muchos suponen que aumentará la gran medida de deforestación al utilizar grandes extensiones de tierra para cultivos serán utilizados para producir bioetanol. Bioetanol. Este combustible, al ser resultado de una fermentación, equivale al del etanol y se utiliza para su producción la caña de azúcar, remolacha, sorgo, maíz o trigo, entre otros. Se trata de unas opciones más novedosas y se obtiene mejor rendimiento con el etanol. Se puede producir más bien a partir de un bagazo, paja y tallos, algunos cultivos que son producidos que compiten menos con la producción de alimentos. Biocombustibles. La biomasa es la materia orgánica que proviene de un vegetal o un animal. Los biocombustibles son de un tipo combustible alternativo que se produce a partir de la biomasa. La biomasa es la materia orgánica que proviene de un vegetal o de un animal. Estas materias orgánicas se convierten en energía a partir de diferentes procesos como la pirólisis, la combustión, la gasificación y la digestión anaeróbica. Son de partes de combustibles alternativos antes mencionados y forman parte de las fuentes de energía renovables. Bueno, y en conclusión, tenemos que el calentamiento global es un inconveniente de todos. Mientras los individuos empiecen a crear conciencia alrededor de esta problemática tan fundamental, se va a poder actuar de manera que sea benéfico para nuestro desarrollo como sociedad y la sustentabilidad del ambiente. La exclusiva protección razonable frente al calentamiento global es la reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono, cambiando el sistema energético y por consiguiente el económico, renunciando a la devoradora filosofía de desarrollo sin parámetro. No obstante, no es menos cierto que la satisfacción de las necesidades primordiales del tercer mundo, compuesto por el 80% de la raza humana y donde tiene sitio el 90% del crecimiento de población, conlleva un aumento de la demanda energética. Distintas ocupaciones humanas contribuyen a la emisión de dióxido de carbono gaseoso. De aquellas ocupaciones, la combustión de combustibles fósiles para la generación de energía produce en torno al 70 al 75% de las emisiones de dióxido de carbono. Los demás, del 20 al 25% de las emisiones, son provocadas por las emisiones de los tubos de hulla de los vehículos. Entre el 84% y el 90% de las olas de calor marinas son directamente atribuidas al calentamiento global. Esto, combinado con una excesiva sobrepesca, ha reducido el número de peces en el mar. Las criaturas marinas se están moviendo y buscando nuevas áreas, a un ritmo de 5 kilómetros al año. La masa total de los animales en los océanos está en el descenso, y esto afecta a potenciales de pesca. El calor también provoca un desarrollo en el pH del agua, lo que también aumenta la acidez del océano. Todos los pobladores de este mundo estamos forzados a tomar medidas para detener el calentamiento global y el incremento del impacto invernadero. Aun cuando las enormes elecciones tomadas por los gobiernos de las naciones son primordiales, hay muchas maneras de contribuir a la descontaminación que permanecen en nuestro alcance.